Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar sobre la reforma laboral. Hoy vamos a discutir un tema que está es muy importante actualmente y en que las empresas han manifestado mucho interés, que es el tema de la reforma laboral. Les vamos a contar sobre los 10 puntos claves que nuestras pymes deben implementar desde ya. Está conmigo la doctora Caterina Angulo, que nos va a instruir en este tema. Vamos a estar contestando todas las preguntas que ustedes tengan por el chat para hacer más eficiente nuestro webinar. Entonces, les damos la bienvenida a todas nuestras pymes y a las empresas pues, que entraron hoy, que no nos conocen todavía. Bienvenidos. Doctora Catherine, te doy la palabra. Muchas gracias, doctora Paula. Buenas tardes. Les damos una calurosa bienvenida a nuestra tercera entrega del ciclo de webinars sobre la reforma laboral. En esta sesión daremos continuidad a los temas más importantes. Sin embargo, haremos especial hincapié en tres aspectos específicos. El primero, que es la vigencia, debido a que este aspecto pues, ha tenido bastante controversia y confusión, porque pues no todas las disposiciones normativas van a regular o aplicar de forma simultánea. El segundo son los efectos y finalmente la implementación y algunas recomendaciones que nosotros como abogados pues le sugerimos a las empresas pymes y a todos nuestros clientes que pues están conectados el día de hoy. Entonces, para iniciar nuestra presentación, tenemos que la reforma laboral fue sancionada el 25 de junio de 2025 mediante la Ley 2466 de 2025. Entonces, por medio de la reforma se hicieron una serie de modificaciones parciales. La primera y la más importante, el Código Sustantivo del Trabajo, por medio del cual se regulan las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador. La segunda, la Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se redujo la jornada laboral de forma gradual hasta el año 2026, que sería un total de 42 horas. Entonces pasamos de 48 horas a 42 horas. Seguido de la Ley 50 de 1990, por medio de la cual también se reguló y se reformó en su momento el Código Sustantivo del Trabajo, y finalmente la Ley 1496 del 2011, por medio de la cual se crearon una serie de normas y consideraciones referentes a la igualdad salarial. Entonces, ¿qué es importante? Como lo indicamos al inicio de nuestra presentación, por medio de esta presentación queremos que todos nuestros clientes y las empresas pymes pues tengan una clara información respecto a la reforma y pues también se establezcan una serie de acciones en aras de cumplir la ley y pues también establecer una continuidad a la operación, que es básicamente la idea principal. Permítame un segundo, por favor. Dani, ¿me ayudas, por favor? Bueno, como lo indicamos, pues básicamente vamos a manejar 10 temas específicos. El primero de ellos es los contratos laborales. Segundo, que estamos acá resolviendo Un tema técnico. Desconectaste. ¿Puedo empezar? Bueno, apreciadas empresas pymes, el día de hoy, pues como lo dice la doctora Catherine, vamos a ver diferentes temas de la reforma laboral. Es importante mencionar que aún tenemos, digamos, un largo camino en la aplicación de esta reforma. Inicialmente vamos a hablar del objetivo que tiene la reforma laboral y es democratizar un poco, generar, digamos, una mayor conciencia en las empresas. Y uno de los principios generales que trae la reforma es el tema del contrato a término indefinido. La doctora Catherine va a hacer, digamos, un lineamiento, va a pasar por los temas más importantes relacionados con la reforma laboral. La resolución que ya sacó el ministerio con relación a los temas de escenas, de cómo pagamos, del tema de los contratos de los aprendices. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en el chat, nosotros les damos respuesta. Con esto le damos respuesta a todas las inquietudes que tengan, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. La doctora Catherine va a iniciar explicándonos lo que es el contrato a término indefinido como una regla general dentro de la nueva reforma laboral. Doctora Catherine. Muchas gracias, doctora Sandra. Pues como indicamos,
Vamos a tocar 10 temas específicos, dentro de los cuales están los contratos laborales. El primero de ellos es el contrato indefinido. Para ello, pues explicaremos el contrato como regla general, las excepciones y el derecho que tiene el trabajador de terminar el contrato con justa causa o de forma unilateral previo a la presentación de un preaviso. Entonces, para iniciar la presentación de este tipo de contrato, encontramos que es la regla general, por ende es la forma principal y preferencial de contratación. Es decir, si bien tenemos otro tipo de modalidades contractuales, tales como el contrato de hora-labor, el contrato a término fijo, existen una serie de excepciones permitidas que nos permite la norma para poder aplicar a este tipo de contratos, además del contrato a término indefinido. La primera excepción permitida son todas aquellas situaciones ocasionales. Para ello, pues traemos a manera de ejemplo los incrementos de producción. Este ejemplo quizás va un poco más dirigido a los almacenes de cadenas que durante, digamos, que el año presentan un mes específico en donde tienen un alto incremento en su producción y requieren contratar a nuevo personal para poder, digamos, que abarcar esos requerimientos y necesidades que tienen de forma momentánea. Entonces, en este caso, es posible acudir a este tipo de contratos ocasionales. Seguimos con situaciones accidentales que hacen alusión propiamente a situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, básicamente son situaciones en las que ocurren inundaciones, terremotos, incendios y algunas fallas técnicas, es decir, todas aquellas situaciones que son ajenas a la voluntad del empleador. Ello no quiere decir que los contratos a término fijo, los contratos por hora de labor desaparecen, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos presente como compañía. Ahora la doctora Catherine nos va a explicar en qué casos aplica el contrato por hora de labor y en qué casos aplica el contrato a término fijo. Pero es muy importante que se tenga presente esto, no es que ese tipo de contratos desaparezcan, ¿no? Ahora la regla general es manejar un contrato a término indefinido como una forma preferencial de contratación. Muchísimas gracias, doctora. También es importante tener en cuenta una última excepción que nos trae la reforma y son todos aquellos contratos que se presentan ante situaciones transitorias. Eso, pues a manera de ejemplo, todos aquellos permisos y licencias. Es decir, cuando un trabajador por una situación determinada no puede prestar su servicio y se requiere que se contrate a otra persona para que lo reemplace, pues efectivamente se puede acudir tanto al contrato de hora labor como al contrato fijo para que pues lo pueda suplir durante ese tiempo determinado en el que el trabajador inicialmente contratado se encuentra en un permiso especial o bajo una licencia de todas, digamos que las licencias que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico, como la licencia de maternidad, licencia de paternidad y demás licencias que tiene la ley. Seguido de la duración, pues como es bien sabido para todos, este tipo de contratos no tiene una duración específica, por lo tanto, pues subsiste por las causas que dieron su origen o por la materia del trabajo. Y finalmente, respecto a este tipo de contratos, encontramos que con la reforma laboral se estableció una obligación de presentar un preaviso con un tiempo determinado. En este caso es una comunicación formal que debe emitir el trabajador dirigida al empleador. Dicha comunicación debe presentarse con 30 días de antelación, propiamente para que el empleador tenga un tiempo prudencial y razonable para poder reemplazarlo y pues digamos que tener un tipo de empalme del cargo y demás acciones administrativas internas que se deben de tener en cuenta cuando finaliza y se inicia un nuevo contrato. Una, digamos, de las consultas frecuentes que tenemos en tienda legal es cuáles son las consecuencias de que el trabajador nos diga ahora me voy hoy, me voy mañana. Realmente la norma hoy en día simplemente nos dice, nos deja como este precepto de que el trabajador debe preavisar, pero no genera ninguna sanción para el trabajador el hecho de que no preavise. Entonces, finalmente tenemos aquí una norma que dice que el trabajador debe avisar, pero si el trabajador finalmente se quiere retirar, lo puede hacer porque no existe ninguna sanción para el trabajador en caso de que se quiera ir en cualquier momento. Entonces, vemos cómo el contrato a término indefinido se nos vuelve una regla general y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias y cómo vamos a manejar el contrato a término fijo.
Muchas gracias, doctora. También es importante, pues como lo indicaba la doctora Sandra, hacer especial hincapié en que ese preaviso no puede confundirse con el preaviso que se maneja en el contrato fijo, que es digamos que el tema que con el que vamos a continuar, y tampoco este tipo de preaviso tiene una naturaleza sanatoria, indemnizatoria o pecuniaria que pueda afectar el mínimo vital del trabajador y obviamente los derechos y garantías propias de este. Entonces, continuamos con el contrato a término fijo. Para ello, digamos que consideramos importante, indispensable, desestructurar un poco la norma para entender esa naturaleza, esos requisitos y esas consecuencias que se derivan de este tipo de contrato. Entonces, teniendo en cuenta que con el Código Sustantivo del Trabajo pues se manejaba de una forma y que con la reforma se va a regular de otra manera, pues digamos que fue necesario hacerlo de la siguiente forma que vamos a explicar. Entonces, respecto al supuesto de hecho o la naturaleza propia de este contrato, encontramos que es un contrato laboral seguido de una serie de requisitos y condiciones para su validez que son absolutamente indispensables. La primera de ellas está orientada a la duración del contrato. Entonces, en este caso, la reforma nos indica que no puede exceder de 4 años, contrario a la reforma, perdón, a la legislación anterior que manejaban 3 años. Con esta nueva reforma son 4 años. Y la segunda condición o aspecto importante es la forma en cómo se celebra el contrato. En este caso, encontramos que el contrato a término fijo indispensablemente se debe celebrar por escrito. En caso de que no se cuenten con estas dos condiciones o requisitos, pues existen una serie de consecuencias jurídicas que a su vez generan unos efectos legales, esto digamos que haciendo énfasis en temas indemnizatorios, por ejemplo. Entonces, esas consecuencias son en que si no se cumple con la duración y con la forma del contrato, se entenderá que este contrato que inicialmente se suscribió en término fijo será un contrato a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, es decir, no desde que se tiene conocimiento del incumplimiento de la norma, sino desde que se suscribió el contrato. Entonces, ese es un aspecto absolutamente indispensable que se debe tener en cuenta cuando nosotros pues contratamos personal. Y finalmente, la naturaleza, que pues como indicamos es un contrato laboral, pero tiene un carácter imperativo, es decir, de obligatorio cumplimiento. Entonces, se debe cumplir con las disposiciones normativas pues para no incurrir en ningún tipo de infracción que pues pueda crear alguna reclamación o alguna demanda ante entes judiciales. Igualmente, la reforma laboral establece dos tipos de prórrogas. La primera es la prórroga pactada, en el que básicamente tenemos que se pueden prorrogar el contrato hasta por 4 prórrogas o periodos. Esa duración puede ser en efecto inferior a 1 año, pero la condición en la cual, pues digamos que en el transcurso de esta presentación haremos énfasis, dada digamos que a la incidencia y la importancia de esta condición, es que se suscriba por escrito. Para poder entender de pronto un poco cómo se va a manejar actualmente el contrato a término fijo, quisimos traer a colación un ejemplo. Este ejemplo se trata de Laura, quien firmó un contrato inicial de 6 meses. Esa suscripción, ese contrato se hizo el 1 de enero de 2021. Posteriormente se hace una serie de prórrogas. La primera prórroga se suscribió en junio de 2021, la segunda en diciembre de 2021, la tercera en junio de 2022 y finalmente en diciembre de 2022 la cuarta y última prórroga. Entonces, en este ejemplo pues se puede evidenciar que la forma en cómo se prorrogó el contrato es efectivamente válida porque se cumplieron esos 4 periodos antes de cumplirse los 4 años que indica la norma. Ahora bien, si se desea seguir con la continuidad laboral, es decir, seguir con una quinta prórroga en adelante, se debe tener en cuenta que esta prórroga no puede ser inferior a 1 año. Entonces, continuamos con el ejemplo. Tenemos que si Laura intenta hacer una quinta prórroga por un término de 6 meses en junio de 2023, no es válida porque esa prórroga se está estableciendo como de 6 meses cuando realmente debe ser 1 año. Entonces, en síntesis, si Laura inicia en enero un contrato, si se inició en enero de 2021, inicialmente el contrato y con la continuidad se incluyeron prórrogas, se deben incluir las prórrogas que se suscribieron inicialmente hasta cumplir los 4 años. Entonces, desde el inicio de la relación contractual hasta la última prórroga que se suscribió en diciembre de 2022, se cubrieron 2 años. Por ende, nos quedan 2 años más. Entonces, con la quinta prórroga y la sexta prórroga, se están cumpliendo los 4 años que exige la ley. Entonces, este es básicamente un ejemplo básico e indispensable para entender propiamente cómo van a funcionar esas prórrogas.
Continuamos con la prórroga automática, este sí de pronto es un ejemplo un poco más sencillo. En el caso, pues tenemos que la misma reforma le otorga al empleador la obligación de emitir una comunicación con 30 días de antelación para notificar al trabajador la continuidad o la no continuidad de ese contrato. Entonces, ¿qué es necesario? Que se emita una comunicación con 30 días de antelación al plazo fijo pactado. Entonces, la prórroga automática opera o funciona cuando el empleador omite presentar este preaviso. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Que el contrato se prorroga por el término inicialmente pactado. Entonces, sí hay que tener un control y un registro necesario para poder entender cómo opera dicha prórroga. Entonces, para ello, pues nosotros quisimos traer una serie de recomendaciones para la correcta aplicación de la prórroga automática y la reducción de los riesgos laborales en las empresas. La primera de ellas es el control estricto de las fechas de vencimiento del contrato. Como les indicaba, es llevar un registro y un control de las fechas en que se debe emitir ese preaviso y las fechas en que se va a prorrogar de forma automática. En aras, pues digamos que de tener un poco más de operatividad y saber puntualmente si se desea o no se desea continuar con ese vínculo laboral. Seguido de la notificación oportuna de si se desea o no prorrogar el contrato. Entonces, en este caso, como lo indicábamos, la norma dice que son 30 días. Sin embargo, como abogados, nosotros les sugerimos siempre a nuestros clientes y a las empresas en general que este preaviso se envíe con por lo menos 45 días de antelación y pues teniendo en cuenta que es un término prudencial, pues para que se entre a analizar si en efecto esta persona cumple con los requisitos, con las aptitudes, con los conocimientos, la experiencia, la experticia y para así pues digamos que darle continuidad o finalización a este contrato. Seguido de la verificación de los números de prórrogas automáticas, como bien indicamos, un máximo 4 prórrogas, a las que pues debe hacerle un seguimiento bastante riguroso. Seguido de la formalización por escrito de cada prórroga, es decir, no digamos que así se desee continuar con ese contrato, la idea es que sí haya un documento escrito en donde se indica puntualmente de qué fecha inicia hasta qué fecha termina el contrato, teniendo en cuenta que se desea continuar con el vínculo. Y finalmente, pues hacer una auditoría regular a los contratos vigentes y pues digamos que los contratos que se suscribieron previo a la entrada de la vigencia de la reforma laboral. Para ello, pues también tenemos una de las preguntas más comunes que nos han hecho nuestros clientes, la cual es, ¿qué hacer con los contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de la norma? Como bien lo indicamos, pues la norma establece que son máximo 4 años en las que dura ese contrato a término fijo, y de ahí en adelante se entenderá que su naturaleza es indefinida. Entonces, esos contratos que se suscribieron antes de la reforma laboral empezarán a tener plena rigor o validez esas prórrogas a partir del 25 de junio de 2025, que fue la fecha es la fecha en la que empieza a operar esta nueva reforma. Entonces, seguimos con otro de los contratos que también tuvo una serie de modificaciones, especialmente en su naturaleza, y luego es el contrato de obra o labor. Para ello, pues estructuramos una serie de preguntas para poder entender puntualmente cómo funcionan los requisitos, los efectos y las consecuencias legales. La primera pregunta es, ¿qué permite la norma? En este caso, es contratar a una persona solo por el tiempo que dure esa obra o labor específica. Es decir, va ligado a la especificidad de esa obra o labor determinada. La segunda pregunta es, ¿cómo debe hacerse el contrato? En este caso, digamos que tiene unas similitudes puntualmente respecto a la obligatoriedad. Y es decir, son dos aspectos importantes. El primero, que debe celebrarse por escrito, y el segundo, que se debe detallar de forma clara y concreta esa obra o labor para la cual el trabajador fue contratado. Seguido de la pregunta, ¿qué pasa si no se hace de forma correcta? En este caso, opera al igual que el contrato a término fijo. En caso dado que no se cumplan con esas dos condiciones de legalidad, que son que el contrato se suscriba de forma escrita y se especifique esa obra de labor, se entenderá que ese contrato es a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Entonces, ahí digamos que sí hay una advertencia para que estos contratos no se desnaturalicen y pues digamos que hayan un tema de conflicto y de litigio con el trabajador. Y finalmente la pregunta es si hay una nueva obra labor, ¿qué hacer? Entonces, como lo indicábamos, con el Código Sustantivo del Trabajo, antes de entrar a la reforma, ese contrato
no estaba sujeto a prórrogas porque esa naturaleza estaba ligada a una obra o labor específica. Pero con la Ley 2466 del 2025 se establece que es posible suscribir un otro sí o en su defecto suscribir un contrato. Entonces, lo primero que nos trae la norma es, se puede primero adicionar por escrito un acuerdo en el que se especifique la nueva obra o labor, es decir, mediante un otro sí. Y la segunda, terminar el contrato y liquidarlo y con esto pues suscribir un nuevo contrato. Entonces, básicamente esas son las dos opciones que la reforma nos trae a colación y que son completamente diferentes a la forma en cómo se regía anteriormente. Entonces, para ello, pues quisimos traer un ejemplo específico para entender cómo delimitar o determinar esa obra labor y no incurrir en equivocaciones que pues a la larga pueda implicar un riesgo para la empresa. Entonces, como ejemplo, trajimos esta determinación, que es el apoyo técnico en la construcción del edificio Torre Norte del proyecto habitacional Altos del Valle, ubicado en la ciudad de Medellín. Entonces, como podemos ver, en la redacción de esa obra labor encontramos tres aspectos importantes, los cuales pues determinan si en efecto se hizo en adecuada forma. Entonces, el primero, la relación de la obra claramente identificada. El segundo, la labor u obra sujeta a un proyecto específico. Y la tercera y última, la exclusión de la necesidad permanente. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos suscribir un contrato de obra-labor, debemos centrarnos en esos tres elementos indispensables para poder, digamos que, redactar de forma correcta y que este contrato tenga plena validez como un contrato de obra o labor. Entonces, también dentro de los conceptos o las solicitudes que hacen nuestros clientes, está la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones es viable suscribirse un otro sí y en qué otras terminar el contrato inicial y luego suscribir uno? Entonces, tenemos dos opciones. Primero, optar por la suscripción de un otro sí. Digamos que opera cuando la nueva obra o labor sea claramente diferente y temporalmente posterior a la anterior, pero exista una continuidad. Es decir, se contrata una persona para que construya el edificio A y dentro del desarrollo de esa obra se necesita que esa persona preste sus servicios para la estructuración y la construcción de una obra B. Entonces, como están, digamos que muy limitadas sobre el tiempo, ¿qué se puede hacer? No continuar con la obra A, sino con la obra B. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Suscribir un otro sí, porque hay una continuidad laboral. Ahora tenemos la segunda opción, que es terminar el contrato y liquidar. En este caso opera cuando se trata de una obra o labor totalmente distinta o cuando la empresa decide interrumpir formalmente la relación laboral suscrita con el trabajador. Entonces, en este caso, se termina la obra A, pero un tiempo después se requiere la prestación de sus servicios para una obra B. Entonces, se termina el primer contrato y se inicia un nuevo contrato. Entonces, esas son básicamente las situaciones en que podemos optar por una alternativa o por la otra. Que es importante hacer especial énfasis en que el trabajador no puede ser sujeto de traslado de una obra a otra bajo un mismo contrato, porque en este caso lo que estamos haciendo es desnaturalizarlo independientemente de que exista un contrato escrito y una obra labor perfectamente establecida o determinada. Entonces, independientemente de que tengamos esos dos requisitos, el simple hecho de que yo lo traslade de una obra a otra, existiendo una sola obra labor pactada, pues implica la desnaturalización y por ende se entenderá un contrato a término indefinido, cosa que pues sí es indispensable que nuestros clientes y las empresas en general tengan en cuenta. Entonces, continuamos con el último contrato, que es el contrato de aprendizaje, que consideramos es digamos que el enfoque más grande que ha tenido la reforma. En este caso, pues encontramos que el contrato de aprendizaje, si bien siempre ha tenido el carácter de contrato, la naturaleza contractual, no se manejaba como un contrato de trabajo, sino hasta la reforma. Entonces, con la reforma se entiende que es un contrato laboral especial a término fijo, que se regula por todas las disposiciones normativas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y todas aquellas que regulen la materia. Sobre su duración encontramos que debe ser máximo hasta 3 años, es decir, esas prórrogas se deben de pactar hasta un máximo de 3 años. Y que el límite de esos 3 años también debe estar acorde con la duración de la formación. Es decir, si podemos prorrogar el contrato hasta 3 años y esa formación dura 2 años, pues yo no puedo ampliar esas prórrogas, sino limitarme propiamente a esos 3 años y al periodo en que dura esta formación académica. Finalmente, los elementos que componen este contrato de aprendizaje como contrato de labor que lo es,
son 4 indispensables. El primero, la finalidad, que es facilitar la formación del aprendiz, es decir, darle también pues una experiencia, una experticia para que cuando se termine esa formación, pues digamos que pueda tener más posibilidades laborales. El segundo, la subordinación, que está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje, es decir, esa persona, si bien puede ser contratada laboralmente, la prestación de su servicio única y exclusivamente va dirigida a su formación académica, no a otro tipo de actividades que sean completamente ajenas a esto. El tercero, que la formación que recibe a título sea la formación que reciba a título sea estrictamente personal, es decir, la prestación de servicio es personal y está ligada a su formación. Y cuarto y último, el apoyo de sostenimiento, que básicamente es el reconocimiento que se le da al aprendiz de forma mensual con el fin de garantizar el proceso de aprendizaje. Entonces, seguimos con uno de los aspectos que también, pues, digamos que han sido tratados y de los cuales, pues, digamos que tienen una serie de inquietudes. Para ello encontramos que la resolución 083 del 2025, emitida por el Ministerio de Trabajo, nos da una serie de pautas para saber puntualmente cómo funciona este contrato. Esa resolución nos habla que el reconocimiento y el pago de ese apoyo de sostenimiento y de seguridad social debe subdividirse, 1, en etapa lectiva, y 2, en la etapa práctica o proactiva. Entonces, en este caso, la etapa lectiva se debe pagar ese apoyo de sostenimiento, se debe pagar sobre el 75% de un salario mínimo legal vigente. En este caso, pues lo que es seguridad social solamente se paga al Sistema General de Salud y al Sistema General de Riesgos Laborales. Y esos pagos las hace completamente el empleador. Entonces, para entender un poco más, la salud se paga sobre el 12,5%, quien la paga es el empleador, y los riesgos laborales los paga nuevamente el empleador entre un 0,522% y un 6,96% según el riesgo, es decir, según la formación académica que esté desarrollando el aprendiz y el riesgo que tenga netamente las actividades que hace la empresa propiamente. Seguido del reconocimiento y pago del apoyo de sostenimiento y seguridad social en la etapa práctica. Entonces, en este caso sí hay una diferencia bastante grande, y es que ese apoyo se paga sobre el 100% de un salario mínimo legal vigente. Pero todo lo que es el sistema, los aportes al sistema de seguridad social se hacen de forma compartida. Es decir, se pagaría salud, pensión y riesgos laborales. Y adicional, en esta etapa se deben pagar todas las prestaciones sociales, es decir, cesantías, intereses de cesantías, las primas y todas las acreencias que sean de naturaleza laboral. Respecto a ese aporte de seguridad social, encontramos que la salud la paga el 80,5% del empleador y el 4% el aprendiz. La pensión, el 12% el empleador y el 4% el aprendiz. Y en los riesgos laborales, opera igual que en la etapa lectiva, y nuevamente la hace el 100% el empleador. Continuamos con los pagos al sistema de seguridad social integral en los contratos de aprendizaje. Entonces, en este caso, esos aportes se deben de hacer mediante la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, se deben registrar los datos pues, de ambas partes y hacer el respectivo aporte. En el caso de la etapa lectiva, se va a hacer en la opción de 19 de aprendiz, y en la etapa productiva también se hace pues mediante la planilla PILA, con diferencia que pues debe hacerse como dependiente, como trabajador dependiente. Entonces, en este caso, esos aportes se deben de hacer a partir de agosto, teniendo en cuenta que esos pagos se hacen referentes al mes de junio, pero pues como les indicaba, los pagos se hacen efectivos a partir del mes de agosto del 2025. Respecto al trabajo suplementario, encontramos que si bien el contrato de aprendizaje pues ahora tiene una naturaleza laboral, no implica que nos podamos exceder en esas horas extras o en ese trabajo suplementario. Entonces, si bien se pueden hacer horas extras, solamente se puede hacer en la etapa práctica, y esas horas extras que se hacen, pues también tienen que estar sujetas a la formación académica del aprendiz. Entonces, con eso sí digamos que es importante tenerlos muy en cuenta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos del contrato de aprendizaje en los contratos vigentes y futuros? Entonces, en los contratos de aprendizaje que se suscriban a partir del 25 de junio, se regirán por todas las disposiciones contenidas en la Ley 2467 del 2025. Respecto a los contratos de aprendizaje firmados desde antes de la Ley 2466 del 2025, se encuentran que en efecto, pues digamos que se regirán por esta norma, pero será a partir del 25 de junio de 2025. Entonces, eso es importante también tenerlo supremamente claro.
La reforma también nos trae una serie de modalidades, nos hace unas modificaciones a unas modalidades de trabajo y también nos trae a colación otras que también, pues digamos que son importantes porque permitieron darle formalidad a esa prestación de servicio. Entonces, dentro de las modalidades encontramos dos. La primera de ellas es el teletrabajo, el cual básicamente busca promover el trabajo de forma flexible. Y pues digamos que darle unas facilidades al trabajador para que pueda prestar su servicio mediante el uso de las tecnologías de la información. Entonces, como modalidades, encontramos 5 modalidades. Con la anterior ley que regula la modalidad de teletrabajo, encontrábamos 3, que es el teletrabajo autónomo, el trabajo móvil y el teletrabajo híbrido, que anteriormente se llamaba trabajo suplementario, ahora se llama trabajo híbrido. Entonces, respecto al teletrabajo autónomo, encontramos que es aquel donde los teletrabajadores pueden escoger el lugar para prestar su servicio, llámese las instalaciones de la empresa, la casa o cualquier otro sitio donde pueda prestar ese servicio. Respecto al teletrabajo móvil, encontramos que pues, no existe un sitio o un lugar determinado para prestar ese servicio, sin embargo, pues aún se presta de forma personal. Y también tenemos el teletrabajo híbrido. En este caso, pues se tiene la opción, es un poco más flexible porque pues permite que el trabajador pueda trabajar 3 días en las instalaciones de la empresa y 2 días en la casa o viceversa, digamos que en aras, digamos que tenga mayor flexibilidad y pronto el empleador de tener mayor control respecto a esas actividades. Finalmente, esta reforma nos trae 2 tipos de teletrabajo, de modalidad de teletrabajo. La primera, que es el teletrabajo transnacional. En este caso es cuando el trabajador suscribe un contrato en Colombia, pero presta los servicios desde otro país. Entonces, en este caso es indispensable que se compre una póliza de seguro pues, para cubrir todas las contingencias que se puedan derivar de la prestación de este servicio. Y final y último, tenemos el teletrabajo temporal o emergente, que pues digamos que es más utilizado cuando se presenten situaciones de emergencia, como lo fue, por ejemplo, el COVID-19. Ante este tipo pues, de situaciones, se podría utilizar la modalidad de teletrabajo temporal o emergente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Si bien la reforma laboral no nos especifica esas condiciones, por medio de la ley 1221/2008, que es la ley que regula el teletrabajo, se tienen una serie de condiciones importantes a tener en cuenta. La primera es que se debe realizar el registro de los teletrabajadores ante el Ministerio de Trabajo y de Protección Social. Este registro se debe hacer tanto de ingreso como de egreso y cada vez que digamos que se incurre en este tipo de actuaciones, es supremamente indispensable notificárselos al ministerio, porque de lo contrario, pues el ministerio puede imponer unas sanciones de multas y de sanciones que son, pues, digamos que bastante elevadas, van de un salario mínimo hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, recomendamos siempre hacer el registro, que es básicamente un formato que tiene el Ministerio de Trabajo en su página, pues para poder mantener un control de cuáles son los trabajadores que están bajo esta modalidad de trabajo. El segundo es que se debe solicitar a la aseguradora de riesgos laborales la revisión del puesto de trabajo. La tercera condición es que se garantice al trabajador que el trabajador cuente con los medios necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, es decir, que tenga equipos tecnológicos, conexión a internet, sillas ergonómicas, asistencia técnica y soporte técnico para que pueda desempeñar adecuadamente sus funciones. El incumplimiento de este tipo de obligaciones pues también puede acarrear un despido motivado, pues dado que el empleador no está cumpliendo con sus obligaciones, la cual pues están establecidas en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. La siguiente condición es que se debe constituir una póliza de seguros que cubra las prestaciones asistenciales en el extranjero. Esto, pues, en el caso de los teletrabajadores que están mediante teletrabajo transnacional. Entonces, para ello, pues, si bien se tiene una ARL, estas aseguradoras no cubren las contingencias que se puedan originar en el extranjero, por lo cual sí se recomienda que se pueda constituir en efecto esta póliza. Y finalmente, que se debe efectuar el pago del auxilio de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte. Es decir, ya no se paga el auxilio de transporte, sino el auxilio de conectividad. Digamos que el cambio que se tiene con la reforma es que solamente se le paga a todos aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esas pues son básicamente las condiciones que trae a colación la ley y que pues quisimos también explicar a nuestros clientes.
Respecto a la siguiente modalidad que trae la reforma, es la modalidad de trabajo en plataformas digitales de reparto. Como indicábamos, pues este tipo de modalidad lo que permite es formalizar la prestación de servicio que pues no tenía una regulación y una forma estructurada de contratación. Entonces la tipología puede contratarse mediante un contrato de trabajo, es decir, todo aquel que tiene una dependencia y una subordinación, o mediante un contrato de prestación de servicios que por su característica es netamente independiente y autónomo. Entonces podemos optar por estos dos tipos de contratos. ¿Cuáles son las condiciones y restricciones que nos trae la reforma, sin importar la modalidad contractual? La primera es informar de manera clara y con un lenguaje sencillo a los trabajadores digitales las condiciones y digamos que los parámetros en que se rige esta contratación. El segundo, que no se podrán pactar cláusulas de exclusividad, pues entendemos que los repartidores manejan diferentes plataformas y pues pueden prestar sus servicios a diferentes empresas. Entonces, en este caso, no es viable suscribir una cláusula de exclusividad. Y la tercera, se crea un mecanismo de reconocimiento de identidad plena que permita individualizar al trabajador digital en los servicios de reparto, es decir, que el trabajador esté plenamente identificado en la plataforma. Respecto al registro y control, encontramos que se debe realizar una inscripción ante el Ministerio de Trabajo y de Protección Social. Nuevamente indicamos, si se omite este requisito, pues los empleadores pueden ser sujetos a sanciones y multas. Y finalmente, informar trimestralmente el número de trabajadores que se tienen activos en la plataforma digital de reparto. Continuamos con otro de los temas indispensables, que es la jornada laboral. Para ello, pues encontramos que la Ley 2101/2021 redujo dicha jornada de 48 horas a 42 horas. Sin embargo, pues esa reducción se hace de manera gradual. Entonces, durante el año 2023 pasó a ser de 48 horas a 47 horas. A partir del 15 de julio de 2024 se redujo una hora más, es decir, 46 horas. Y a partir del 15 de julio de 2025, es decir, hace poco, se redujo 2 horas más para un total de 44 horas, para finalmente regular completamente la jornada el 15 de julio de 2026, cuya jornada será de 42 horas. Entonces, con ello, pues lo que nos manifiesta la reforma es que, en efecto, hace, digamos que un apoyo a esta norma, indicándonos que la jornada laboral diaria debe ser de hasta máximo 8 horas, las cuales se pueden distribuir en jornadas entre 5 y 6 días, y obviamente pues para un total de 44 horas a 2025 y 42 horas a 2026. Entonces, básicamente, ese es como el esquema que se tiene para poder establecer esa duración y la prestación del servicio. Respecto al trabajo suplementario, encontramos que no hay un cambio respecto, digamos, que al valor de esa hora extra, pero sí respecto a la forma en cómo se debe hacer el registro, cómo se debe solicitar el permiso. Entonces, encontramos nuevamente, hace énfasis en que el límite son máximo 2 horas diarias y 12 horas semanales. Respecto al permiso, encontrábamos que antes era de obligatorio cumplimiento solicitar el permiso al Ministerio de Trabajo con una serie de requisitos y de documentos que se debían aportar, pero con la reforma este requisito quedó completamente exonerado. Respecto a la relación, es importante que se tenga un registro en el que se indique puntualmente el nombre del trabajador, la actividad que se desarrolló y especialmente el número de horas laboradas, indicando puntualmente si son o una hora diurna o una hora nocturna, la cual también trajo un cambio. Y pues en caso dado que el trabajador lo requiera, pues se le debe presentar el respectivo registro como soporte. ¿Qué pasa también si, porque pues si bien en efecto no se está solicitando, no se requiere del permiso, sí se debe cumplir con estos requisitos, so pena de que el Ministerio de Trabajo, además de multar o sancionar al empleador, pues le impida continuar prestando este servicio de forma suplementaria. Entonces, ante ellos es importante cumplir con todos esos requisitos. Como lo indicábamos, también tenemos un cambio significativo respecto al trabajo diurno y nocturno y la remuneración de los dominicales y festivos. Entonces, respecto a la jornada diurna y nocturna, encontramos que la diurna iniciará a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y la jornada nocturna o la hora nocturna iniciará a las 7 de la noche y terminará a las 6 de la mañana.
Respecto a todo lo que tiene que ver con los dominicales y festivos, encontramos que hay un aumento, es decir, será sobre el 100%, no obstante esta implementación será de forma gradual, es decir, a partir del 1 de julio de 2025, estos dominicales y festivos se pagarán sobre el 80%, a partir del 2026 será sobre el 90%, para regularse completamente en el 2027 pagando un 100%. Entonces, es importante porque dicha disposición comenzó a regir a partir del 1 de julio de este año. Por lo tanto, pues al momento de hacer el cálculo y la liquidación se debe tener en cuenta. Con la reforma, pues también tenemos otro tipo de temas, como es el permiso y las licencias. En este caso, pues también le dio al empleador una obligación respecto a la concesión de estos. Encontramos pues la licencia de calamidad doméstica, que pues ya con el Código Sustantivo se regulaba, pues sin embargo pues la reforma también hace un énfasis en ella. Y pues básicamente son todas aquellas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden que el trabajador preste en óptimas condiciones su servicio y pues es necesario que se ausente por un tiempo determinado. Segundo, de los permisos para comisiones sindicales y el entierro de compañeros. En este caso, pues cuando se trata de entierros compañeros, pues debe existir un número máximo de trabajadores que puedan asistir a ese entierro en aras de no afectar la operación de la empresa. Y pues respecto a las comisiones sindicales, teniendo en cuenta que el trabajador se encuentra en fuero sindical, pues digamos que es de obligatorio cumplimiento otorgar este tipo de permisos. Seguido de los permisos para citas médicas, en este caso es un tema que también se sustrajo la ley 2466 de 2025. Entonces, en este caso, es supremamente indispensable que se pida un certificado que avale que en efecto esta persona estuvo en la cita médica y pues obviamente que se notifique con antelación que se va a asistir a este tipo de citas médicas. Entonces, eso es completamente indispensable. Continuamos con la licencia por permiso de citas, por permiso por citación escolar obligatoria. Entonces, en este caso, el empleador también tiene la obligación de otorgar este tipo de permisos y pues también se debe presentar un documento que acredite que la persona se encontraba en este tipo de citaciones. Seguido los permisos por citaciones judiciales o administrativas, en este caso es importante que el trabajador presente una notificación formal en la que se indique que debía asistir a una diligencia judicial o administrativa. Y finalmente, los permisos laborales por movilidad sostenible. En este caso, pues no es tanto un permiso, sino un beneficio que nos trae la reforma, en el que pues se le da un día de descanso a todos aquellos trabajadores cuyo medio de transporte sea la bicicleta. Entonces, pues digamos que también lo debe acreditar para que el empleador pues pueda otorgar este beneficio. Otro de los beneficios que trae la reforma son entornos laborales flexibles. Entonces, en este caso, es la posibilidad de que el trabajador pueda asistir con una mascota de apoyo asistencial, emocional o terapéutica. Y para ello es necesario que emita o presente al empleador un certificado que pues respalde esa necesidad de ese apoyo emocional y pues terapéutico. Y pues digamos que debe estar avalado previamente por un experto en el área de psicología o de psiquiatría. Respecto a las recomendaciones generales para la adopción de permisos, licencias y entornos laborales flexibles, pues son los temas anteriormente mencionados, encontramos 6. Esas recomendaciones están orientadas a actualizar el reglamento interno de trabajo, pues para establecer cuáles son los requisitos, las condiciones, las formas en que se van a otorgar. Segundo, diseñar y formalizar una política interna de permisos laborales, es decir, establecer no solamente en el reglamento interno de trabajo, sino una política que haga parte integral tanto del contrato como del reglamento interno. La tercera, establecer lineamientos diferenciados por tipo de permiso o licencia. Nuevamente indicamos, debe estar por escrito y pues debe estar plenamente identificado. Cuarto, capacitar al personal sobre derechos y obligaciones y procedimientos. Esto específicamente en cuanto a las nuevas licencias que trae la reforma y los entornos laborales flexibles que nos permite pues acudir a este tipo de asistencia. Quinto, establecer mecanismos de control y seguimiento y finalmente fomentar una cultura organizacional empática y flexible. Entonces, esas pues, son básicamente las recomendaciones que como empresa pues les brindamos. Y pues seguido del programa Crea Empleo, que básicamente es un estímulo a la contratación formal en las condiciones de alto desempleo. Entonces, básicamente este programa fue creado por medio de la reforma y tiene como beneficio económico a todas las empresas que contraten a nuevos trabajadores por un tiempo determinado. En este caso, pues son 6 meses.
Respecto a este programa, tenemos pues otra de las preguntas, es ¿a quién se debe contratar para recibir este beneficio? En este caso, la reforma nos indica que se debe contratar a mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años para pues poder, para que se le puedan otorgar este tipo de beneficios. ¿Cuál es el beneficio? En este caso, que se subsidia a la empresa con un 25% de un salario mínimo, pues para que se pueda, digamos que, aportar en el crecimiento de las empresas y obviamente disminuir el desempleo. Entonces, básicamente es un subsidio que se le da al empleador para que pueda pagar estas remuneraciones salariales o estos salarios y pues es sobre el 25% de un salario. Entonces, ¿qué empresas pueden acceder? En este caso encontramos dos opciones. Entonces, son todas las empresas que tengan hasta 50 empleados al momento de postularse o todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores y sus ventas hayan crecido de igual o menor forma al IPC en los últimos 2 años. La siguiente pregunta es, ¿qué documentos debe presentar el empleador? En este caso encontramos que se debe presentar una serie de documentos ante la entidad financiera y pues para ello se debe entregar la solicitud firmada por el representante legal o persona natural empleadora. El segundo es la certificación de estar al día con los pagos de seguridad social, que es completamente indispensable para saber si efectivamente cumple con sus obligaciones en materia de seguridad social. Y el tercero último, un RUT actualizado que haya sido expedido con no menos de 6 meses de expedición. Y también pues tenemos para qué sirve este beneficio. En este caso pues es para estimular la contratación formal, especialmente para las poblaciones con barreras de acceso al empleo, o sea, todas aquellas personas que no tengan un empleo, que ese empleo sea informal, y pues también apoyar a todas las pequeñas y medianas empresas que generen nuevos empleos. Entonces, básicamente, con la reforma pues hay una serie de beneficios que van netamente dirigidas al trabajador, pero con el programa Crea Empleo, pues sí está plenamente enfocado a generar un beneficio a ambas partes, tanto al empleador como al trabajador. Y finalmente, pues tenemos la aplicación normativa. Para ello, pues sí es necesario tener en cuenta, como les indicaba, pues, no todas las normas se van a tener plena aplicación de forma general. Sin embargo, pues nosotros quisimos traer a colación una serie de cuadros que nos permite pues entender cómo podría operar esta ley. Entonces, respecto a todos los contratos, sean a término indefinido, fijo, toda la contratación en general, como la jornada máxima, el contrato de aprendizaje, las modalidades de teletrabajo, la modalidad de trabajo por reparto, pues todas estas, digamos que empezarán a regir a partir del 25 de junio de 2025. Entonces, será de plena aplicación. Y también tenemos otra serie de normas que entrarán en vigencia de forma progresiva. En el caso pues, del trabajo diurno y nocturno, se tendrá un término de 6 meses pues, para poder establecer cuándo comienza a regir. En cuanto a los trabajos, a los dominicales, el reconocimiento de los dominicales y los festivos, encontramos que se va a hacer de forma gradual, como lo explicamos previamente. A partir del 1 de junio se pagará sobre el 80%, a partir del 1 de junio de 2026 sobre el 90% y el 100% a partir del 1 de julio de 2027. Entonces, esa nuevamente pues va a ser gradual. También tenemos temas relacionados con las plataformas de trabajo digital, con la seguridad y riesgos respecto a este tipo de plataformas. Se tendrá un término pues de 12 meses para poder empezar a aplicarlo en la norma. Y finalmente, pues también todo lo que son la vinculación de las madres comunitarias con trabajadores de hogares infantiles y madres sustitutas, pues se tendrá un término de 12 meses, al igual que la formalización de las personas que manipulan alimentos en el programa de alimentación escolar PAE. Entonces, todos estos últimos disposiciones normativas, sí, digamos que será de forma gradual, para que pues también lo tengamos en cuenta en el momento de aplicarlo en cada una de las operaciones que hace a una de nuestras empresas. Entonces, finalmente, pues esta es nuestra presentación que hicimos de pronto enfocarnos un poco más en las recomendaciones y en la implementación y su vigencia. No sé si de pronto al respecto tengan alguna duda o inquietud que nosotros podamos resolverles. Bueno, la primera pregunta es si el colaborador alterna 3 o 2 días en la oficina, ¿se llamaría teletrabajo híbrido y se puede seguir manejando la alternancia? Sí, en este caso, digamos que el teletrabajo híbrido lo que permite es que el trabajador preste sus servicios de forma alterna, es decir, 3 días en la casa y 2 días en las oficinas o digamos que
de forma contraria. Entonces, en este caso, ¿qué se tiene que hacer? Suscribir un otro sí, en donde se pueda dejar la salvedad de que cuando el empleador requiera la prestación de su servicio de forma personal o física, pues el trabajador tiene la obligación de hacerlo. Pero como les indicaba, es estrictamente necesario que se deje por escrito. La siguiente pregunta, permítame un segundo. Si el aprendiz estuvo en etapa lectiva hasta el 25 de junio y comienza la etapa productiva, el día siguiente se debe pagar el valor de la prima. En este caso no, porque las primas o las prestaciones sociales solamente se pagan cuando el aprendiz está en etapa práctica. Es decir, a partir del momento en que el aprendiz comienza su contrato en etapa práctica es que se debe empezar a reconocer estas prestaciones sociales y obviamente a pagar los aportes al sistema social de seguridad social de forma integral. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las razones para dar por terminado el contrato a término indefinido por las mismas o cambia la reforma? En este caso no, todas las causales de terminación del contrato con justa causa están establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no ha tenido ninguna modificación, pero por ser un trabajo, una terminación con justa causa, pues es indispensable llevar a cabo un proceso disciplinario. Entonces, en síntesis, no ha habido una reforma respecto a las causales. La siguiente pregunta es, para liquidar un aprendiz, ¿se debe hacer desde su etapa lectiva? En este caso, digamos que con la resolución 083 de 2025 se traen a colación una serie de parámetros establecidos, no se indica puntualmente cómo opera esa liquidación, pero pues teniendo en cuenta que ahora tiene un carácter de naturaleza laboral, se debe liquidar desde la etapa en que se suscribe el contrato, independientemente de que sea una etapa lectiva o etapa productiva. La siguiente pregunta es, ¿el beneficio de la bicicleta rige desde cuándo y el Día de la Familia se suspende? Sí, en el caso del Día de la Familia, con la ley 21. Con relación a este tema relacionado con el Día de la Familia, que ya Andrea nos había consultado, efectivamente, digamos que con la reducción que ha hecho la ley de la jornada laboral, lo que nos dice la norma es que vamos a llegar a una jornada laboral de 42 horas. La norma nos indica que una vez lleguemos a esas 42 horas, se suspende el tema del Día de la Familia. No es claro hoy en día si con esta reducción es una reducción total, porque lo que dice la norma es que puede ser proporcional. En nuestro concepto, el Día de la Familia sigue digamos, en curso, se debe otorgar de manera proporcional y existe. El tema del beneficio de la bicicleta rige desde la promulgación de la norma, es decir, desde el 25 de junio, es un día al semestre y pues se trata de revisar la recurrencia. Es un trabajador que efectivamente usa la bicicleta, es un trabajador que viene de manera recurrente en bicicleta. Si es un trabajador que solo viene una vez al mes, realmente no le aplica este beneficio. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. Andrea nos pregunta, en la compañía trabajamos 40 horas, si se trabaja menos de las 42 horas, no hay obligación de dar el Día de la Familia. Lo que dice la norma es que si ya llegamos al tope, no es obligatorio brindar ese día, por lo cual Andrea no está en obligación de generar este beneficio. Hay otra pregunta y que muchos de nuestros clientes saben que tenemos muchos reglamentos internos de trabajo para revisar, para generar actualizaciones. Evidentemente tenemos que actualizar nuestros reglamentos internos, tenemos que incluir el tema de la jornada, tenemos que incluir el tema de los aprendices del SENA, tenemos que incluir una cantidad de cosas que nos trajo esta reforma, pero la misma reforma nos dice, tienen un año para realizar la actualización del reglamento interno. Entonces, Dalia, podemos hacer la actualización a lo largo de este año. Tenemos un año para hacer esta actualización. ¿La debemos hacer pronto? Sí, la debemos hacer pronto, pero aún tenemos un año.
Recientemente el Ministerio pues, nos emitió una resolución relacionada con aprendices y estamos a la expectativa de que resuelvan otra serie de inquietudes que han surgido con relación a la reforma. Entonces, sí es importante realizar la actualización. Nosotros esperamos tener actualizaciones listas de todos los reglamentos internos en el mes de agosto, pero pues tenemos un año para hacer estos ajustes. Dalia, muchísimas gracias por tu pregunta. Nos preguntan de Mass Education, ¿los permisos a citas de especialistas o licencias especiales se pueden acordar reposición de tiempo o ese tiempo no debe reponerse por parte del trabajador? Esta es una consulta muy frecuente. En nuestro concepto, estas citas no deberían tener que generar reposición de tiempo. De hecho, acá en la reforma lo aclaran y nos dice que debemos brindar estos permisos para el trabajador para que pueda asistir a las citas médicas. Ahora bien, hay un principio de proporcionalidad, ¿no? Si vemos que nuestro trabajador va todos los días al médico, pues tenemos que entrar a revisar desde seguridad y salud en el trabajo, desde la ARL, desde otros mecanismos que tenemos como compañía para revisar qué es lo que le está sucediendo al trabajador. Pero no deberíamos generar ese tema de la reposición de tiempo. Esta pregunta que nos hace Mónica, doctora Catherine, la jornada nocturna a partir de las 7 p.m. rige a partir del 1 de enero del 2026. ¿Cómo se pagan las incapacidades con la reforma laboral? ¿Sigue siendo el 66.67? Bueno, respecto a las incapacidades, no hubo una modificación, en efecto se paga a partir del 66,66% desde el día 3. Y pues respecto a, ¿me repites la pregunta, doctora Sandra? Sí, nos pregunta Mónica, la jornada nocturna a partir de las 7 p.m. rige a partir del 1 de enero del 2026. Entonces aquí de hecho en pantalla tenemos el artículo 10 que nos dice trabajo diurno y nocturno. Trabajo nocturno entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Este artículo entrará en vigencia 6 meses después de la sanción de la ley. Entonces, en teoría, para enero del 2026 ya tendremos la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche. Seguimos acá con más preguntas. Nos preguntan desde Talento Humano, ¿para los practicantes universitarios aplica la reforma? Sí, de hecho he colocado allí en algunas respuestas de este chat un cuadro explicativo en donde mostramos cuáles son las obligaciones para los practicantes universitarios. Entonces lo pueden revisar, está allí dentro del chat. Nos pregunta Jacqueline, si el aprendiz no está en nuestras instalaciones ni bajo supervisión, no cumple horario laboral, no está en las instalaciones de la empresa, no realiza tareas para la empresa, ¿cómo garantizamos las condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Esto implica una carga económica sin una relación directa de beneficio laboral. Este tema, digamos que es un poco complejo porque finalmente tenemos obligaciones desde seguridad y salud en el trabajo con todos los miembros de nuestra compañía, independientemente de que sean contratistas o sean empleados o sean aprendices. En este sentido, sí hay una carga en seguridad y salud en el trabajo. Hay por ahí una pregunta que vi antes relacionada con qué debemos garantizarle a estos aprendices. Debemos garantizar el puesto de trabajo, si está en trabajo en casa, tenemos que hacer todo el proceso con ellos de seguridad y salud en el trabajo porque finalmente hacen parte de la compañía y pues están afiliados a ARL. ¿El horario flexible tuvo algún cambio con la nueva reforma? En este caso, pues la jornada laboral flexible debe ser de mínimo 4 horas diarias y máximo las 44 horas semanales. Entonces se puede variar pues dependiendo de la forma como se estructure o cómo se distribuye esta jornada. Listo, nos pregunta Susan León, ¿el contrato a término fijo se puede dar por un periodo menor a 6 meses? Sí, en este caso, pues el contrato a término fijo no necesariamente tiene que ser de 6 meses, puede ser de 2 meses, 3 meses, 6 meses, digamos que hasta pues un máximo de 4 años teniendo en cuenta pues las nuevas disposiciones que establece la reforma laboral. Pero pues digamos que es variable también dependiendo de las necesidades y pues para ello también hay que tener mucho, digamos como cuidado respecto a las prórrogas, pero pues sí puede ser inferior o superior. ¿Cuál es el número
máximo de horas extras que puede elaborar un empleado al mes según la nueva reforma laboral? Entonces, tanto la reforma laboral como el Código Sustantivo del Trabajo lo que establecen es que no se manejan respecto a horas mensuales, sino a horas diarias y horas semanales. Entonces, horas diarias son máximo 2 y horas semanales máximo 12. Y pues en caso dado de no cumplirse con dicha disposición normativa, pues estaríamos infringiendo la ley y pues nuevamente podemos ser sancionados o multados por ese incumplimiento. Entonces, aquí hay varias preguntas respecto a los contratos de los aprendices. En este sentido, el contrato del aprendiz debe ser modificado ahora. Debemos hacer la modificación mediante otro SIM. Y estos contratos, si bien son nuevos, no tienen un efecto retroactivo. Es decir, la afiliación es desde ahora, los pagos de seguridad social son desde ahora. Y por tanto, si la duración del contrato va hasta septiembre, entiendo yo que deberíamos generar el contrato hasta esa fecha. Entonces, con los aprendices hay que actualizar los contratos, hay que dejar claro que se trata de un contrato distinto, con unos beneficios distintos, con unas obligaciones distintas. ¿Hay algún cambio frente al pago de horas extras para los contratos de manejo y confianza? Recordemos que los contratos que tienen la característica de personal de manejo y confianza no tienen generación de horas extras en la medida en que tienen una plena disposición, ¿no? Pero hay que tener, Paula Andrea, mucho cuidado en qué defino como compañía de manejo y confianza, ¿no? Recordemos que manejo y confianza son aquellas personas que tienen capacidad de decisión, que tienen personal a cargo, que efectivamente ejercen una labor de manejo y confianza dentro de la compañía. En este tipo de contratos no hay lugar al pago de horas extras porque en teoría hay una disponibilidad del trabajador entendida en el marco de la proporcionalidad, de las políticas de desconexión laboral y de todos estos temas que nos generan, digamos, bienestar y beneficio para los trabajadores. No sé si la doctora Paula, digamos, agradeciéndoles mucho a ustedes por el acompañamiento, por estar aquí presentes. Desde Tienda Legal estamos muy dispuestos para resolver todas sus dudas. La doctora Paula aquí tiene un mensaje súper importante para ustedes. Bueno, no, pues muchas gracias por haber asistido a nuestro webinar. Como ustedes ven, es un momento muy importante para todas las empresas y pues hay muchas dudas aún sobre todo lo que viene. Entonces, pues acá estamos para atender todas las dudas. Como siempre, a nuestras pymes pueden contactarnos a nosotros, a mí personalmente por el teléfono o poner sus tickets por la plataforma. Para las asistentes que no nos conocen aún, les contamos que en Prelegal tenemos unos productos que son servicios legales ilimitados, donde podemos atender todas sus dudas, no solo de carácter laboral, sino también de carácter comercial, societario y administrativo. Entonces, cualquier cosa pueden contactarnos. Dani, tú vas a poner acá vamos a dejar un link donde nos pueden contactar si tienen interés en conocer más sobre nuestros servicios y cómo los podemos ayudar. No, pues nada, no me queda nada más que decir sino agradecer y acá estamos para atender todas las dudas que tengan en adelante.